Buenas tardes, hermanos. Bendiciones desde Los Ángeles, la Iglesia Bautista de Los Ángeles. Espero que estén bien, espero que hayan tenido un buen tiempo este domingo en la mañana y en el servicio del tema de la música. Ojalá que hayan aprendido y apliquen lo que escucharon y el desafío, ¿verdad?, que se les dio. Vamos a continuar en Gálatas esta tarde. El capítulo 4, versículo 24 nos va a ocupar del versículo 24 al 28. Vamos a leer versículo 24 al 28. Gálatas 4, 24. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. El tema de esta tarde es la ley representada en alegoría, y es la parte 2, pues continuamos con el mismo tema de la semana pasada que comenzamos. El apóstol, vamos a orar antes de que el Señor bendiga, para que el Señor bendiga este mensaje. Padre, damos gracias por la enseñanza de la palabra de Dios. Gracias, Señor, por Gálatas, el apóstol Pablo, por escribirla e instruirnos, Señor, en esta manera ilustrativa para aclarar dos pactos, o más bien dicho, la representación de este pacto que tú prometiste a Abraham y que ha continuado, Señor, a través de las edades, y, Señor, hasta ahora nosotros entendemos, porque esto es un mensaje a nuestras iglesias del tiempo presente, y necesitamos acatar lo que dice la palabra de Dios, ser instruidos y conocer la palabra para que sepamos cuán precioso es tu plan divino, Señor, en la manera que operas en las iglesias y en nuestras vidas. Bendice, Señor, este mensaje, ayúdanos a aprender y aplicar tu palabra en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La ley representada en alegoría. El apóstol Pablo usa la historia de Sara y Agar para ilustrar la verdad sobre la promesa que Dios había hecho a Abraham con referencia a su descendencia. La historia de Sara y Agar, viéndola de un punto más cerca, estas mujeres representan dos pactos: el pacto de la ley y el pacto de la gracia o de la promesa. Cuando se refiere pacto, porque es un pacto hecho de Dios hacia nosotros, no nosotros hacia Dios, ¿verdad? Eso es Dios haciéndolo para nosotros y los beneficios que Él trae al hombre. Entonces veamos aquí, número 1, Agar era un tipo del Antiguo Testamento entre Dios y el hombre. El versículo 24 comenzamos a entender esto. Note lo que dice la palabra de Dios, lo cual es una alegoría. Leamos el versículo 21 para agarrar rapidito aquí el contexto y así entremos, ¿verdad?, claritos en este tema. Note el versículo 21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? ¿Se acuerda que les enseñé la otra vez que el apóstol Pablo aquí pregunta, ¿no habéis oído? En vez de haber preguntado, ¿no habéis leído? Porque en ese entonces, ¿verdad?, era leída la palabra de Dios en las sinagogas. Versículo 22, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne,
mas el de la libre por la promesa. Y aquí en el 24 entra, ¿verdad? La ilustración, lo cual dice, ¿okay? Es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. So Agar, estamos enfocados aquí en el tema de Agar. Era un tipo del Antiguo Testamento entre Dios y el hombre, o sea, hablando de la ley. So, se pueden decir dos cosas sobre la ley. Número uno, se puede decir que Agar, es decir, la ley, procrea niños en esclavitud. ¿Okay? So, ese es el mensaje o la ilustración que el apóstol Pablo nos quiere dar. O sea, que en otras palabras, la ley dice, haz esto y no aquello. Demanda e insiste en la obediencia. Esclaviza a la persona, hace exactamente lo que dice. En otras palabras, estamos hablando de dirección, de someterse a reglas y a ritos, ¿verdad? Esto es lo que es la ley. Por tanto, si una persona espera acercarse a Dios en su propia bondad, en sus propios méritos, en sus propias virtudes, en su propia moralidad y justicia, entonces la persona está esclavizada a la ley. Y eso es lo que demanda la ley y eso es lo que, ¿verdad? Las personas hacen de sus propios esfuerzos. Ahora, la persona tiene que mantenerse practicando estas cosas para ser bueno, para ser moral y para ser justo y para ganarse el favor de Dios. Ellos mismos tienen que hacerlo. Entonces, por eso, ¿verdad? Mucha gente se le hace difícil ser salvas, porque aún la iglesia, ¿verdad? Católica, bueno, no solamente, nosotros a veces traemos la iglesia católica a la conversación religiosa, pero en realidad esto aplica para muchos movimientos religiosos que dependen siempre del hacer. No dependen de lo que Dios hace, sino de lo que ellos hacen para Dios. Y esta es una costumbre antiguísima, ¿verdad? Que el hombre tiene que hacer algo para sus dioses, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, tiempos de la palabra de Dios nos enseña de que el hombre ha traído hasta humanos, sacrificar humanos a los dioses, a las deidades que ellos, ¿verdad? Habían seguido para poderlos mantener en paz y tranquilos, ¿verdad? Por la demanda que los mismos dioses, ¿verdad? Hacían. So, el Dios hablando del Dios Yahweh, el Dios verdadero, el Dios soberano, el Dios todopoderoso, el Dios manifestado, ¿verdad? En carne, Él, ¿verdad? Se manifestó en carne. Este precioso, verdadero Dios, all right, es totalmente diferente a las deidades que el mundo ha conocido desde las edades que se conoce el mundo y sus habitantes. Okay, este verdadero precioso Dios es totalmente diferente de los dioses antiguos. Estamos hablando de los dioses aztecas, de los dioses greco-romanos, de los dioses babilónicos, okay, de cualquier Egipto, cualquier clase de Dios que se mencione, ¿verdad? De los antiguos tiempos, ninguna de esas deidades era un Dios como el Dios que nosotros adoramos y glorificamos. Y entonces el hombre está acostumbrado de que los dioses, ¿verdad? De que ellos adoraban o que ellos mismos creaban, o esas deidades que representaban a los humanos,
siempre demandaban algo de los humanos para tenerlos contentos. Y esa es totalmente, o sea, la consistencia del humano de saber y haber entendido de que él siempre tiene que hacer algo. Por eso, o sea, cuando entró el Señor, delegó la ley, ¿verdad? Era como un inicio para no recibir todo el beneficio, quizás, ¿verdad? De la manera que yo lo entiendo, todo el beneficio, por ejemplo, nosotros que recibimos en la gracia. Imagínense que en cierta manera el Señor cuando dio la ley al pueblo de Israel, por supuesto es su gracia, al mismo tiempo obrando, aunque la ley especifica exactamente lo que tenían que hacer. Pero no había no había Dios que había proveído algo de beneficio al hombre. Siempre las deidades antiguas o las deidades satánicas que se conocen, que demandan de los hombres, siempre demandan que se sometan a las deidades y que tienen que hacer lo que ellos demandan. Y que si no los hacen, les va a pasar cosas horrendas a ellos, ¿verdad? Y les van a venir calamidades de aquí y allá. El Dios nuestro no es así. Pero el Señor dio una ley. Y ellos, ¿verdad? El hombre cayó en esto de querer ellos considerar hacer cosas para Dios. Porque está como en la necesidad del hombre de siempre hacer algo para, agradar a Dios. Ahora, considere que el apóstol Pablo, cuando estamos hablando de la ley, no está diciendo que la ley no es buena. ¿Okay? Necesitamos vivir siendo justos y morales, pero no seremos aceptados a Dios por nuestra bondad y esfuerzo personal. ¿Okay? Por ejemplo, nosotros después que hemos sido salvos, ¿verdad? Habemos conocido del amor de Dios y por la gracia somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, pero necesitamos entender de que la ley, ¿verdad? Está ahí para introducir la moralidad al hombre. Por eso fue introducido, ¿verdad? Y esto lo hemos explicado a través de Gálatas y el tiempo que hemos estado ya estudiando este tema, de que el Señor introdujo obviamente la ley porque tenía su fin. Y el fin era que eventualmente traerlo a Cristo, ¿verdad? Hasta que Cristo viniera. Pero al mismo tiempo, al practicar la ley, entonces la moralidad del hombre tenía una guía, tenía una dirección, tenía lo que se le llama, el mismo Pablo le llama una sirvienta, un ayo, ¿verdad? Esa es la frase que él usa. Entonces, necesitamos nosotros vivir siendo justos, ¿verdad? Y morales, pero no seremos aceptados a Dios por nuestra propia bondad y esfuerzo personal. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Y eso que quede claro, ¿no? No debemos ser exaltados por nuestras obras y bondades, lo cual hace toda la gente que no conoce a Cristo. Pero si nosotros los cristianos tampoco no tenemos cuidado, vamos a caer también en estar en un círculo, ¿verdad? De hacer, pero no tener una relación preciosa de devoción con Dios. Y podemos ocuparnos de estar bien ocupados haciendo cosas, pero perder, ¿verdad?, la comunión con el Señor Jesucristo. Por ejemplo, se me viene la situación que pasó con Marta, ¿verdad?, y María, o sea, las dos hermanas de Lázaro, cuando el Señor Jesucristo llegó a visitarlas a su casa, ¿verdad? Estaba Marta ahí bien afanada, ¿verdad? Cociendo y cocinando para el Señor porque Él estaba ahí. Pero su hermana, ¿verdad? Ella no estuvo en la cocina, sino que fue a atender al Señor. Y esa es la ilustración, ¿verdad?, que se me viene a la mente cuando nosotros podemos estar bien ocupados, haciendo un montón de cosas, ¿verdad? Supuestamente se lo vamos a hacer para el Señor. Y Marta estaba teniendo una tremenda bendición. Me imagino que era una buena cocinera, me imagino que era responsable para las personas que venían bajo su techo y poderles dar de comer. Y me imagino que ella tenía esa
¿verdad? Iniciativa social para poder ser una persona que pueda recibir a sus visitantes en su casa y ser de bendición a ellas. Ella estaba haciendo perfectamente su trabajo, bien, pero el Señor le dijo que su hermana había escogido un mejor lugar y era los pies del Señor Jesucristo en el momento que el Señor Jesucristo estaba visitando la casa. No era en la cocina, sino que era con el Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo no necesita nada de nosotros, right? Lo que sí necesitamos somos nosotros de tener esa comunión con el Señor. ¿Okay? Y por eso Él está ahí por nosotros. Asegúrese de que como cristiano viva para el Señor. Sírvale si está sirviéndole. Si no le sirve, necesita usted comenzar a servir al Señor y comenzar a ver qué puede hacer usted para la obra de Dios. No se quede ahí. Y si usted ha estado haciéndolo, usted ha estado sirviendo y usted ha parado de hacerlo, vuélvase a incorporar. Dios le está esperando, el Señor está esperando. Sin embargo, no perdamos, ¿verdad?, la comunión. Mi punto es que no perdamos la comunión con el Señor. Podemos estar bien ocupados haciendo supuestamente algo para el Señor, pero no tener la comunión con Él. Debemos de entender eso. Y ese es el tremendo ejemplo y enseñanza que el Señor nos da en la escena de Marta y su hermana de Marta. ¿Okay? De que su hermana de Marta agarró lo mejor del Señor Jesucristo en ese momento. Y aunque Marta estaba haciendo algo que le quería ofrecer al Señor, pero el Señor le dijo, puso las dos cosas bien claras. La cocina no es el mejor lugar donde estar mientras yo estoy aquí. Lo otro es de que Marta necesitaba tener la comunión que estaba teniendo su hermana. Marta declara al Señor, Señor, dile que me venga a ayudar. Yo necesito la ayuda de mi hermana. El Señor le dice, tu hermana está bien donde ella está. Tú necesitas estar aquí. Qué tremendo mensaje ahí, ¿no? Necesitamos tener este tiempo de devoción con Dios personalmente y asegurémonos de que cuando estamos sirviendo al Señor, ¿verdad?, podamos darle el tiempo a Él de devoción, porque nosotros somos lo que necesitamos. El Señor no necesita, somos nosotros. Y necesitamos buscarlo, buscar sus pies, buscar su consejo, buscar su comunión y estar con Él. ¿Por qué es importante esto? Eso es lo que nos va a dar a nosotros una tremenda fuerza poderosa, espiritual, moral, ¿verdad?, emocional, como sea, va a estar administrado bien su ser, listo para hacer cualquier otra cosa. No podemos, hablando del tema de la ley, no podemos salvarnos a nosotros mismos, y para las personas que no han sido salvos, alguien puede ser muchas cosas buenas, morales, ser justo, pero nada de eso puede la persona con eso conseguir la salvación. No debemos ser exaltados por nuestras obras y bondades. La gloria pertenece a Dios. Dios es el que salva. ¿Okay? Agar, es decir, la ley, procrea niños en esclavitud. En otras palabras, la ley produce gente mecánicamente, ¿okay?, que siga reglas, que siga ritos, que se someta, ¿verdad?, a los rudimentos de las reglas y de las demandas de las reglas. Y alguien puede hacerlo y fielmente lo puede hacer. Y el pueblo de Dios lo hizo, hablando del pueblo de Israel. Ellos lo hicieron por muchos años. Es más, podríamos decir claramente que el practicar la ley ha mantenido al pueblo de Israel unido por casi 2000 años, antes de que ellos vinieran a ser nación otra vez. ¿Qué fue lo que los unió? La Torah, la ley, la práctica del Torah. Los mantuvo donde ellos estuvieron en cualquier parte del mundo, porque vino la diáspora, después que se destruyó el templo, ¿verdad?, de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo había profetizado en el año 70, ¿verdad?, donde
el templo, el segundo templo, que se le llamaba el segundo templo, que es el de Herodes, que él reconstruyó, fue destruido. Y en la destrucción del templo se perdió la identidad del pueblo de Israel y se expandieron en todo el mundo, y a eso se le llama diáspora. So, donde quiera que iban, la palabra de Dios, el Torah, no la dejaban. Y eso es lo que los mantenía conectados. Y para no perder la identidad. Porque donde quiera que llegaban había una nueva cultura que tenían que adaptarse. Y ellos se adaptaban a las culturas donde ellos venían y vivían, en España, en Europa, ¿verdad? Donde quiera que fueron. Y tenían que adaptarse a las culturas, a veces hasta las religiones. Muchos de ellos hasta vinieron a ser católicos, otras clases de religiones que practicaron, con el fin de que ellos no se les demandara a someterse a otras cosas. Sin embargo, ellos mantenían el Torah y sus prácticas siempre clandestinamente. Y esa es la manera que ellos sobrevivieron más de 2000 años, un pueblo sin tierra, sin gobierno, sin rey, solamente dirigidos por el Torah, hasta que el Señor, ¿verdad?, volvió a unirlos de nuevo. ¿Qué fue lo que los mantuvo conectados y viviendo, por lo menos a través del Torah, viviendo las promesas de Dios y conociendo, ¿verdad?, las instrucciones bíblicas? La ley fue de gran bendición a ellos, y ha sido, porque hasta ahorita es una nación que no fue destruida. La lengua, el lenguaje también lo tienen. Eso ha sido de tremenda bendición. Dios los ha sostenido de alguna manera. Pero no es acerca del pueblo, ni solo porque ellos han sostenido la ley, sino que es la promesa divina del que lo dijo, del que prometió. Y Él ha cumplido y está cumpliendo lo que Él prometió, ¿verdad? Y eso es lo maravilloso y lo milagroso de esta verdad. Agar, es decir, la ley procrea niños en esclavitud. Aunque ellos estuvieron, el pueblo de Israel estuvieron, ¿verdad?, sometidos a la ley, pero les ayudó a ellos para sostenerse, ¿verdad?, hasta las promesas que viniesen. Letra B, Agar, la ley, representa el centro de la religión de la ley y las obras. El versículo ahí 25 nos dice, leamos el versículo 24 y luego el 25, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. El apóstol Pablo hace dos conexiones aquí. Número uno, Agar representa el monte Sinaí. Esto es en Arabia, donde la ley fue dada al pueblo de Moisés. Acuérdense que Moisés fue el representante, ¿verdad?, del pueblo. El Señor escogió a Moisés no solamente para darle libertad al pueblo de Israel, pero también para entregarle los preceptos o la ley para que ellos pudieran, ¿verdad?, practicar lo que Dios les mandaba a que ellos hicieran con el fin de ser protegidos. Las leyes, como siempre hemos dicho, las leyes vienen a ser la protección para el pueblo, y que si ellos se mantuviesen, ¿verdad?, practicándolas, iban a ser protegidos. Por cierto, eso es lo que 2000 años sin tierra, sin gobierno, sin rey, ha hecho la ley en todo ese tiempo de que ellos no tenían nación. Viene a ser una protección, y ellos estaban enfocados, ¿verdad?, en mantenerlo. Eso es una tremenda bendición.
So, Agar representa el monte Sinaí, ¿verdad? Hablando de esta mujer, ¿verdad? Esto es Arabia, hablando del monte Sinaí, donde se le dio la ley a Moisés para dársela a su pueblo. So, número 2, Agar representa las obras y la ley, es decir, la gente de cualquier religión, iglesia o persona que busca ser justa y aceptable a Dios a través de las obras y ley, está siendo representada, ¿verdad?, por Agar. ¿Ok? So, cualquier movimiento, cualquier persona, cualquier segmento de gente que siga las leyes del Torah y los quiera practicar en el mundo, ¿okay?, está representando a Agar. Y eso es lo que el apóstol Pablo menciona aquí. Vaya a Marcos capítulo 7. Marcos Marcos 7, versículo 6. El Señor les dice aquí, respondiendo, Él les dijo, porque aquí el Señor estaba siendo preguntado por qué los discípulos, ¿verdad? El Señor, ellos comían en el día sábado, ¿verdad? Y arrancaban espigas, o sea, de lo que está sembrado, y le estaban haciendo la pregunta al Señor. Entonces, respondiendo Él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y aquí el Señor los confronta, ¿verdad? Sobre las obras y las leyes. Ellos estaban más inclinados a lo que decía la ley, no lo que tenía, no las necesidades de las personas. ¿Ok? Y eso es el extremo de alguien que practica la ley, que eventualmente, por eso, ¿verdad? Los fariseos se han convertido, los escribas y fariseos se han convertido en expresiones que nosotros aún usamos para decir a alguien que es hipócrita. Oh, tú eres un fariseo. A decir, un fariseo es un hipócrita. O sea, porque el conocimiento de la palabra de Dios lo toman en leve, ¿verdad? Porque le dan quizás más a la letra, más validez que la necesidad de las personas. Y el Señor hacía lo opuesto. Por eso el Señor aquí los confronta. Y aquí dice el versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres. Los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y los está confrontando, ¿okay?, el Señor aquí. Y ese es el problema de que la gente a través de estrictamente seguir un rito, ¿verdad? Ponen en tela de juicio la bondad, la misericordia, el amor, ¿verdad?, hacia los demás. Tito 1:16 dice la palabra de Dios: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Es curioso, ¿no?, que alguien que profesa conocer a Dios sea una persona abominable y rebelde. Esas son las connotaciones que el versículo menciona. Abominables y rebeldes es lo que usa el apóstol Pablo para alguien que profesa conocer a Dios, pero por sus obras, como son chuecas, sus actos niegan, y eso produce abominación y rebeldía, y eso los descalifica, ¿ok? Los descalifica de todo lo que quieran hacer. En otras palabras, nadie puede decir que tiene una sana doctrina o que
porque hacen muchas buenas obras. Usted puede hacer muchas buenas obras, pero si tiene mala doctrina, de nada sirve todas esas buenas obras. Y ese es el problema del humano. El ser humano siempre se reclina otra vez, buscando el ser justos a sí mismos, porque el hacer está experimentando las personas la buena intención, la bondad, el hacer el bien, el beneficio que trae aquello a los individuos, y entonces se sienten muy hinchados, muy creídos que ellos tienen la habilidad, que ellos tienen el poder, que ellos tienen los recursos, que ellos son todo esto, ¿no? Y entonces, ¿quién es glorificado en esto? No es Dios, porque el hombre es el que está queriendo hacer aquello, porque quiere agarrar el crédito. ¿Okay? Y no me malentienda, o sea, las buenas obras son importantes, pero no vamos a hacer las buenas obras para ganar la aceptación a Dios, y eso es lo importante, ¿no? Estamos haciendo las obras por gratitud, estamos agradecidos con Dios, estamos beneficiando a aquellos que no se merecen la bondad nuestra ni la bondad de Dios. Y entonces nosotros no nos vemos como alguien que está beneficiándose al hacer la obra, sino que estamos beneficiando a aquella persona que necesita de la obra. No vamos a ser salvos, no vamos a ser aceptos haciéndolo a Dios. Ahora, Dios acepta nuestras buenas obras, pero cuando ya lo hacemos con el propósito correcto. No porque quiero ganarme la aceptación a Dios, no porque quiero ir al cielo con Dios. Espero que comprenda eso. Note que hay mucha gente que profesa conocer a Dios. ¿Ok? Pero dice la palabra de Dios que los hechos niegan lo que profesan. ¿Ok? Eso es lo triste acerca de aquellos que dicen o que se conducen como cristianos. Por eso mucha gente en el mundo que no conoce de Dios llega a la conclusión que mucha gente que llega a las iglesias, ¿verdad? Y muestran una capacidad de conocimiento cristiano o de Biblia, ¿verdad? Muchas veces las manifestaciones de los hechos de estas personas han dejado mucho que desear. Y las personas terminan considerando que esas personas así son hipócritas, ¿verdad? Tienen dos caras. Profesan conocer a Dios, pero cuando se ven los hechos, ¿verdad? Se ve que ni por cerca se asimila al verdadero cristianismo. Y esta es gente que no conoce de la Biblia, que ven de afuera lo que los de adentro están haciendo, hablando de la iglesia. Y entonces esta gente viene y critica. Y tienen mucha razón, y tienen mucho material por qué hacerlo. Porque profesan ser, ¿verdad?, cristiano, ser temerosos de Dios, pero en los hechos tiran todo bajo el bus, como decimos. Y entonces queda en tela de juicio lo que hacen. Entonces niegan con los hechos lo que profesan. Qué tremendo, ¿no? Ojalá que esto no sea su caso como cristiano. Que todo lo que usted emprenda a hacer para el Señor, que digan, wow, esta persona es honesta, es transparente, es una persona que es fiel a su Dios, es consistente, habla y lo que habla tiene sentido, tiene un sentido que no mucha gente tiene, y explica y cuando habla, hace y manifiesta lo que piensa, lo que habla y lo que hace, todo eso va armonizado y no se contradice. ¡Wow! Entonces, la gente está observándonos.
Y eso que, ¿verdad? Usted como miembro de la iglesia, o usted como cristiano, ¿verdad? Que el nombre del Señor Jesucristo no sea pisoteado por nuestros hechos, ¿verdad? Porque nosotros profesamos, por eso tenemos que andar, ¿verdad? La palabra de Dios dice que debemos de andar con cuidado cuando nosotros andemos entre medio de gente, cómo nos conducimos, cómo hablamos, cómo tratamos a las personas, cómo interactuamos con las personas, cómo nos conducimos individualmente, qué hablamos, en la manera que lo expresamos, a quién estamos exaltando, porque casi siempre cuando estamos en medio de otros seres humanos, siempre quiere salir el yo, el egoísmo, quiere salir el creído, ¿no? La persona que se cree, la persona cabezona, la persona que tiene, la persona que tiene los recursos, la persona que sabe más, y todas esas cosas suscitan en las conversaciones en público o entre amigos y cuando nos estamos relacionando. Tengamos cuidado cómo nosotros nos conducimos porque la gente está observándonos. Entonces, la verdad del problema es el problema del corazón. Las obras buenas y bien intencionadas no sirven de nada si la palabra de Dios es ignorada, ¿ok? Si es desobedecida. Por ejemplo, déjeme dar un ejemplo. Yo siempre digo esto y lo digo con mucha libertad porque la doctrina de la palabra de Dios así dice, la sólida palabra enseña de esta manera. Si Teresa de Calcuta, ¿verdad? Ella hasta una estatua le han producido y parece que la han deificado, ¿verdad? Ya es una santa. Parece que desde cuando ella falleció, parece que le han puesto una estatua y la gente literalmente la está adorando ahora como una santa. Entonces yo siempre digo lo siguiente, si esa persona, por todas las cosas que hizo muy buenas y justas y beneficiosas, okay, todas esas cosas que ella hizo y todo lo que dejó, porque todavía dejó ¿verdad? El hospital y el lugar donde ella atendía a todo este montón de gente. Todo eso sería en vano si ella nunca recibió a Cristo como su único Salvador. O sea, ayudó a la gente y eso es bueno, eso es una legacía que nadie se lo va a robar, nadie se lo va a quitar. Y la fama también que tiene, nadie se la va a quitar. Y todos pueden hablar de la bondad de ella, pero en el cielo no puede entrar ella. ¿Por qué? Porque si ella no sigue y no acata lo que dice la palabra de Dios, que tiene que recibir a Cristo como su único Salvador y creer en el Señor Jesucristo, que lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario es lo único que necesita, creer en Él y en la obra redentora. Y ella será perdonada y ella depender de esa obra. Porque si ella no hizo esto y ella cree que todas las obras buenas que hizo la va a llevar al cielo, ella no está en el cielo. Ella va a estar en el infierno. De acuerdo a la palabra de Dios. Se oye bien fuerte esto, pero esa es la verdad. No importa las obras y las cosas justas que las personas hayan alcanzado aquí en la tierra, jamás pueden entrar en el cielo por obras. Y eso lo aclara bien la palabra de Dios. Efesios 2:8 dice, vamos a ir rapidito, no están estas notas ahí, pero quiero que lo observen y lo lean, versículo 8, capítulo 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aunque eso es claro. Ahora en otras palabras, las obras buenas y bien intencionadas no sirven de nada si la palabra de Dios es ignorada y desobedecida. El razonamiento y las medidas
calculadas del hombre, por mucho bien que hagan, no son aceptadas a Dios. Vaya a Jeremías, por favor. Jeremías capítulo 2. Jeremías 2. Y el versículo 35. Aquí está este versículo para que meditemos, muy importante. Soy inocente, de cierto su ira se apartó de mí. Aquí yo entraré en juicio contigo, dice el Señor, porque dijiste, no he pecado. Y aquí está hablando, por supuesto, de las obras del hombre. Él mismo se llama inocente. Aún dice, en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No las hallaste en ningún delito, sin embargo, en todas estas cosas dices, soy inocente. María de Calcuta encontró mucha gente con tremendas necesidades en las calles y levantaba a los que estaban muriendo, casi, literalmente muriendo. Los llevaba a este lugar, les daba su medicina, les daba de comer, les daba ropa, les daba su amor, su bondad. Eso es una tremenda obra. Creo que esa obra es una de las más grandes obras que un humano puede hacer para otro humano. Tremenda obra. Eso no se le quita. Es tremenda obra. Pero todo eso, ¿ok?, no le quita los pecados a ella. Ese es el punto. Sí, eso es lo que está diciendo Jeremías. El Señor está confrontando, dice, soy inocente. La persona declara que es inocente, ¿okay?, y que no ha pecado. Ese es el problema de justificarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Si nosotros nos justificamos por lo que hacemos, entonces ¿dónde queda la cruz del Calvario? Ese es el grave problema. Hay un grave conflicto, tremendo conflicto, con la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Porque si María de Calcuta o sea, si ella creyó de que todo lo que estaba haciendo la llevaba al cielo y le quitaba los pecados, erróneo, totalmente erróneo, porque nadie puede quitar los pecados que ha cometido sobre la faz de la tierra. ¿Okay? Y desde el nacimiento, María de Calcuta, aún María, la madre del Señor Jesucristo, ella, si no hubiera recibido a Cristo como su único Salvador, no hubiera entrado al cielo. Y esa es una tremenda obra, ser la madre del Señor Jesucristo. Pero vemos a María orando a su Salvador con todos los apóstoles, ¿verdad?, en el libro de Hechos, y esperando la promesa preciosa divina del Señor. ¿Okay? Y así es con todas las personas en el mundo. Vemos aquí, Agar, es decir, la ley procrea niños de esclavitud, están sometidos a la ley, bajo la ley, letra B, Agar, la ley representa el centro de la religión de la ley y las obras. Okay? Agar era un tipo del Antiguo Testamento entre Dios y el hombre. Número 2, Sara fue un tipo de nuevo pacto entre Dios y el hombre. Okay, versículos ahí, continuamos en Gálatas 4, versículo 26, dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Esto hace mención de Sara. Recuerden que Sara era estéril, ¿verdad? Porque está escrito, dice, regocíjate, oh estéril. Está escrito, era una promesa que la venida de este ser, ¿verdad?, que estaba estéril, o sea, que la venida de este ser que iba a nacer en el caso de
del hijo prometido, ¿verdad? Note que iba a dar a luz y dio. So, el apóstol Pablo está recalcando lo que estaba escrito y nos enseña, ¿verdad? Preciosamente que el Señor Dios ha hecho esto y gloria a Dios por las obras milagrosas que Él hace delante de los hombres. So, el pacto de la gracia o de la promesa, dos cosas se dicen sobre la gracia y la promesa de Dios al hombre. So, acuérdese, letra A, Sara representa la gracia. Okay. Sara representa la gracia, Agar representa la ley. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos está en esta alegoría, hablando de la ilustración. So, la gracia es contemplada en la Jerusalén de arriba. Okay. La Jerusalén celestial. La Jerusalén celestial es prometida a todo aquel que se acerca a Dios por fe. All right. La fe puesta en Cristo es el medio que Dios ha permitido que el hombre pueda vencer al mundo, la carne y Satanás. Vamos a San Juan, primera de Juan, capítulo 5 y el versículo 4. Observe lo que dice la palabra de Dios. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Okay, so, salvación es por gracia, no lo merecemos. Por gracia quiere decir que es un don inmerecido. Okay, yo recibo perdón sin merecerlo. Usted recibe perdón sin merecerlo. Sin merecerlo porque somos pecadores. Y si Dios usara la justicia con nosotros como pecadores, inmediatamente estaríamos fuera del plan divino o del plan de la bendición de Dios, de que Él tiene con nosotros, que Él quiere, ¿verdad? Que estemos en la gloria eterna con Él. Pero nos perdona con ese fin, para que nosotros estemos con Él por su gracia, por su misericordia, por su bondad. No lo merecemos, usted y yo no lo merecemos, no merecemos el infierno. Pero la gracia bendita de Dios se ha manifestado. Entonces, ¿cómo somos justificados? Por fe. Y eso es lo que dice el versículo. Note, la victoria que nosotros tenemos, los creyentes, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Note que cuando dice nuestra fe ha vencido al mundo, es que cuando creímos en nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador, entramos a una lucha. Okay. Bueno, primero teníamos la lucha de querer venir a los pies de Cristo. Bueno, el Señor, ¿verdad? Querernos traer, acercarnos a Él, ¿verdad? Y para poder acercarnos a Él, el Señor mostró su palabra, se escribió la palabra de Dios para darnos, ¿verdad? Escritura, no para incitar nuestras emociones, no para inclinarnos a nuestras proclividades o a nuestras carnalidades o a nuestros, ¿verdad? Mundanalidades. El Señor lo que hizo es dejarnos escrito para que concibiéramos conocimiento de lo que Él había hecho por nosotros. Y entonces al concebir el conocimiento de esto, ¿verdad? Un ejemplo de esto es lo que pasó con Tomás, ¿verdad? Claramente la palabra de Dios nos enseña. El Señor Jesucristo le dijo a Tomás: bienaventurados los que no vieron y creyeron. All right. So, ahí Tomás estaba tocando las cicatrices de nuestro Señor Jesucristo, y después de tocar las cicatrices de nuestro Señor Jesucristo que tenía de la crucifixión, cae de rodillas Tomás y dice: Dios mío, Señor mío, quítate de mí, algo así, está parafraseando. So, el Señor le dice: porque vistes, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. So, nosotros somos los bienaventurados. Esto es lo que la fe es.
La bendita fe no es solamente de creer en algo, sino que de creer en evidencias. Nosotros no hemos creído a las ciegas, que he creído en Cristo y no sé quién es Cristo. Que he creído en lo que Cristo hizo, sí, pero no sé quién Él es. Que he creído que sucedió, que Él murió por mí, sí, pero no sé si sigue muerto. O sea, todo lo que Él hizo, lo que el Señor Jesucristo está claramente explicado en la palabra de Dios para aclararnos de que si creemos en las evidencias, en esa obra redentora, si creemos en lo que Él hizo por nosotros, no es una historieta, no es una parábola, no es una anécdota, es una realidad histórica que sucedió. Y a esta realidad histórica se concibe como evidencias. Y estas evidencias son las que hemos concebido en el entendimiento. Y este entendimiento que hemos concebido, estas evidencias nos hacen creer y confiar. Y esto es lo que trae certeza. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios en Hebreos. Este versículo no está en las notas, pero es un poderoso mensaje de este tema. Ahí en Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues, se usa el verbo es, la fe, la certeza, es cierto de lo que se espera, la promesa de lo que no se ve, no lo hemos visto. Yo no he visto a Cristo crucificado, no lo escuché, sentado yo a los pies de Él, no lo escuché, no lo vi hacer milagros, no lo palpé, no lo toqué. Pero cuando creo lo que escribieron de Él, las evidencias que sucedieron son suficientes para darme la certeza. Y el otro componente importante aquí de lo que está escrito es el Espíritu Santo de Dios, que me da la certeza de la paz, de que lo que está escrito es la verdad. Y el Espíritu que vive en mí confirma esto. Y esto me hace a mí sentirme cada día seguro de esta bendita gracia que se me ha dado a usted y a mí. Y eso es lo que la fe es. Entonces la fe, hablando en 1 de Juan 5:5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesucristo, que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién es el que vence al mundo? Entonces, con esta fe que tenemos de las evidencias que hemos creído, nos ayudan para poder nosotros pelear contra este mundo, ¿verdad? Contra el enemigo, contra todo aquello que se levanta en contra de Cristo Jesús. Y entonces la fe es la que nos da victoria. No tenemos que ver como Tomás, no tenemos que tocar como Tomás. Y sin embargo el Señor nos llama bienaventurados. Bendita la bienaventuranza. Somos bendecidos, contentos, eso es lo que significa, ¿no? Bienaventurados, contentos, felices. Son aquellos que han creído sin haber visto. Y nosotros tenemos ese privilegio tan lindo, tan divino, precioso, que el Señor nos ha otorgado. ¿Cómo anda su fe? ¿Se percibe usted su fe así? ¿Usted está certero de que usted es salvo? Y de que esa promesa bendita de que estaremos juntos con el Señor Jesucristo un día en la gloria, eternamente, glorificando al Señor, ¿es certero eso? ¿Usted lo concibe cierto eso? Eso es lo que dice la palabra de Dios, es la fe. Y la fe de aquellas cosas que el Señor hizo por nosotros, de lo que la palabra de Dios nos instruye. Por eso dice la palabra de Dios que por medio de la lectura de la palabra de Dios y a escuchar la palabra de Dios viene la fe. O se produce o crece más la fe. Además usted lee la palabra de Dios, las promesas del Señor son más claras, más definidas. Más, de cuenta el caso que además usted lee, usted está viendo como un microscopio
¿verdad? Y aquello, lente, usted se está adaptándolo bien, se lo está formando, se ve borroso aquello, pero entre más usted afirma bien y va moviendo el lente hasta que llega hasta el clarito, el color y la imagen. Así es la preciosa fe en nuestras vidas. Cada vez que me levanto de la cama, sé en quién he creído y estoy seguro, dice el apóstol Pablo, que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Gloria a Dios. Esa es la bendita fe. Y esta fe tiene que ser fortalecida, tiene que ser activada, tiene que ser, todo el tiempo tiene que ser activa, y de más leemos la palabra de Dios, de más crece la fe, de más hacemos la voluntad de Dios, de más intencionalmente, ¿verdad?, vivimos para el Señor. Gloria a Dios por eso. Sara representa la gracia. Letra B, la entrada triunfal del cristiano en el cielo en base a la promesa. El apóstol Pablo recalca el versículo 28 lo siguiente: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Gloria a Dios. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Okay. La entrada triunfal del cristiano en el cielo en base a la promesa. No es por medios humanos, no es por medios científicos y filosóficos y racionales que nosotros entramos al cielo, sino por aceptar la promesa de Dios. Aceptar es creer que Dios ha planeado todo para demostrar al hombre que no es acerca de sus esfuerzos humanos el acceso a ser aceptado por Dios o entrar en la gloria postrera por Él, por nuestras obras o por nuestros esfuerzos. Quiero que vayan a Isaías 45. Mire qué lindo es esta escritura. Isaías 45 y el versículo 5. Dice la palabra de Dios lo siguiente: yo soy Jehová, ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, y aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Mire qué lindo. ¿Qué más hace? Rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Abrace la tierra y produzcase la salvación y la justicia. Hágase brotar juntamente. Yo Jehová lo he creado. Gloria al Señor. Estamos hablando de la soberanía bendita de Dios. Está aquí siendo bien definida y aclarada. Dios toma la responsabilidad de lo que ocurre sobre la faz de la tierra. Lo escuchamos aquí bien clarito. El Señor es el que toma la responsabilidad de todo lo que ocurre sobre la faz de la tierra. Y si Él toma toda la responsabilidad, a Él sea la honra, la gloria por los siglos y de los siglos, porque Él es el que es responsable de todo. ¿Okay? Eso es lo que dice ahí claramente. Él dice: hace la paz y crea la adversidad. ¿Okay? La gente vive en tabús, ¿verdad? Y en cosas secretas y cosas que no entienden. Lea la palabra de Dios por lo que la Biblia es. Mire qué claro dice el Señor ahí. Él es el que está encargado de todo. Él se encarga de su vida, de mi vida y de lo porvenir. Todo lo que ocurre, todo eso está en las manos del Señor. Entonces, si nosotros comprendiéramos bien esta bendita realidad de que vivimos dentro de la promesa de Dios, estamos en el centro de la promesa de Dios, en el centro de su voluntad. Y si vivimos para Él y nos movemos y disertamos, todo lo que hacemos lo vivimos para Él,
Y aunque no querramos, ¿verdad? Estamos viviendo dentro del parámetro de Dios. Aunque usted se salga de su lugar y usted se vuelva un rebelde, alguien que le da la espalda a Dios, todavía está dentro de la propiedad de Dios o del dominio de Dios o del reino de Dios. Y no se puede salir. Aunque usted pudiera volar y salirse de la tierra y se va en un cohete, o si puede volar, ¿verdad? Como persona, y pueda salirse usted de este mundo y usted se va a otro planeta, no se puede escapar de lo que estamos hablando aquí. No se puede escapar. No importa qué fin usted tenga o qué final en el universo quiera usted llegar y apartarse liberarse de la autoridad sobre la autoridad que se tiene de Dios, que estamos bajo Dios. Nadie puede, aún pensarlo es una broma. ¿Okay? Esa es la realidad nuestra que vivimos. Entonces, note que Él es el que hace todo. Y gloria a Dios, porque Él es el que nos ha permitido conocerle, nos ha dado el camino para ir a la eternidad, y es bajo una promesa. Y esa es la preciosa gracia, que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y Él es el que pone todo para que funcione. En Romanos capítulo 4 encontramos esta aclaración también muy, muy importante en este tema. Y vamos a tocar unos versículos aquí y vamos a cerrar rapidito. Note Romanos capítulo 4, versículo 13. Dice el Señor ahí, el apóstol Pablo escribiendo: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Bien claro, ¿no? Que la fe queda anulada cuando las obras están, la obra está presente. Porque entonces ya no es algo de Dios, sino que es algo del hombre, hablando de las obras. Porque si los que son de la ley, hablando de la ley o las obras, son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Aún el pueblo judío tiene que asumirse a la promesa que el que entra al cielo tiene que ser por fe, no porque son hijos de Abraham. Ahora, Dios los ha bendecido a ellos, ¿okay? Pero Abraham mismo tuvo que creer en Dios para poder entrar al cielo. Por eso dice la palabra de Dios aquí: porque no por la ley fue dada a Abraham, a su descendencia, la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Él creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y hay mucha Biblia aquí por eso, ahí versículo 1 y 2 del capítulo 4. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Okay? Entonces, qué importante, ¿verdad?, es entender la fe preciosa. Allá en Hebreos, continuamos unos versículos más y terminamos. En Hebreos capítulo 11 y el versículo 8 dice lo siguiente: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Note qué lindo, hombre de fe. Versículo 9: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacobo, coherederos de la misma promesa. Hablando de su hijo y Jacobo. Note, porque esperaba desde la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esta es la Jerusalén nueva. Y el capítulo 12 aquí de Hebreos, terminamos. Dice lo siguiente en el versículo 22, Hebreos 12, 22, dice la palabra de Dios: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos,
a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¡Wow! Qué lindo esa frase, me encanta. Versículo ahí al final. Dice, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Y cómo fuimos perfeccionados? Por medio del mediador, nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros no podemos decir, oh, qué bueno nosotros, cómo somos y qué santos somos y qué tan tremendos nosotros somos. No podemos, ¿verdad? Todo recae y todo se le da la honra y la gloria a Dios. Él es el que hace todo posible. Por eso usted y yo, contentos de estar en la voluntad bendita de Dios, regocijarnos de la voluntad de Dios, regocijándonos de la vida preciosa que nos ha dado, abundante vida que Él nos promete, ¿verdad? Y contentos de tener un día nuevo, un día más, cada día en la mañana, yo que levanto su servidor, contento, feliz de que tengo un día nuevo, un día más en este mundo para vivir, para glorificar al Señor. Gloria a Dios por eso. Y saber que Él lo hace todo. Por la bendita gracia, ¿verdad? El apóstol Pablo dijo, soy lo que soy, por la bendita gracia del Señor. Qué precioso la ilustración que pone el apóstol Pablo aquí para enseñarnos sobre estos dos pactos, ¿verdad? Agar representa la ley, Sara representa la gracia o la promesa. Qué lindo. Nosotros hemos entrado, ¿verdad? Por la gracia del Señor a esta bendita promesa eterna que Él nos da. Y gloria a Dios por esta bendita promesa. Vivimos contentos, felices, glorificando al Señor y siendo agradecidos. Pero que usted está agradecido con Dios y viva para Dios, ¿verdad? Y se santifique para Dios y le sirva a Dios. Él se merece toda la honra y toda la gloria, porque acuérdese, en Él vivimos y en Él morimos. Amén. Ahí está. Ojalá que haya sido de bendición, ¿verdad? Dios me los bendiga. Pasen buenas tardes.